La tarde había caído como un suspiro largo sobre la ciudad. El cielo tenía ese tono entre cobre y violeta que anuncia la despedida del calor y el inicio de la brisa, esa que se cuela por los callejones y juega con los toldos de las cafeterías. En una de esas esquinas sin nombre, donde las hojas secas danzan sin dirección y el mundo parece reducirse al aroma del café recién molido, Julián se detuvo. Había pasado años sin volver a ese barrio, demasiado tiempo, pero esa tarde algo lo empujó, como si sus pasos recordaran lo que él mismo prefería olvidar. La pequeña cafetería seguía allí, con las mismas lámparas de luz cálida colgando del techo y ese murmullo bajo de conversaciones que se entremezclaban con la música suave. Julián entró buscando refugio de sus pensamientos, sin saber que ese lugar sería el umbral hacia algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Tenía 36 años, y la mirada de alguien que ha aprendido a cerrar puertas sin hacer ruido. Arquitecto independiente, solitario por convicción más que por destino, había vivido los últimos años entre planos, viajes esporádicos y cafés vacíos. Había amado, sí, pero a la distancia, con reservas, con un corazón que ya no se permitía latir demasiado fuerte. Y entonces lo vio. Sentado junto a la ventana, con los dedos largos envueltos alrededor de una taza blanca y los ojos perdidos en la calle, estaba Esteban, él mismo, aunque más maduro, con la mandíbula más marcada, la piel ligeramente dorada por el sol, y ese gesto de quietud que solo se aprende con los años. Julián sintió cómo el tiempo colapsaba en un solo instante, un vértigo suave en el pecho. Esteban, su viejo amigo, su primera confusión, su primera frontera nunca cruzada. No se veían desde hacía más de una década, desde aquella despedida ambigua en la universidad, desde aquella noche en que compartieron una botella de mezcal en la azotea del dormitorio y la distancia entre ellos se volvió tan densa que bastó una mirada prolongada para que Julián escapara antes de arriesgarlo todo. Esteban alzó la vista y sus ojos se encontraron. No hubo sorpresa, ni palabras, solo un reconocimiento silencioso, profundo, como si ambos supieran, desde siempre, que ese reencuentro ocurriría. «¿Julián?», preguntó Esteban, con una voz que sonaba a música vieja, esa que uno conoce de memoria. «¿Y si te digo que no?», respondió él, con una sonrisa apenas insinuada. Se abrazaron con torpeza, pero con firmeza, como si el cuerpo recordara lo que la mente aún intentaba reprimir. El calor de Esteban atravesó la camisa de Julián y le dejó un eco tibio en la piel. Se sentaron, pidieron café, y durante los primeros minutos solo hablaron de banalidades: trabajo, familia, el clima, recuerdos comunes. Pero bajo cada palabra flotaba algo más espeso, más antiguo. La tensión de todo lo que no se dijo entonces, lo que no se había resuelto. «Siempre pensé que ibas a buscarme», dijo Esteban de pronto, con la mirada fija en la taza. «Pero nunca lo hiciste». «Pensé que lo nuestro era un malentendido», respondió Julián, sin poder sostenerle la mirada. «O una fantasía». «Fue real, Julián, aunque solo hubiera sido una noche en mi cabeza. Fue real para mí». El silencio se estiró entre ellos como una sábana recién lavada, suave y tensa. Julián sintió el cosquilleo lento de la verdad rozándole el estómago. Era real. Lo fue. Lo seguía siendo. Las horas pasaron con una cadencia casi hipnótica. La conversación se volvió más íntima, los recuerdos más nítidos. Hablaron de aquella vez en la biblioteca, cuando Esteban le tocó la mano al pasarle un cuaderno. De cómo Julián no pudo dormir esa noche. De los paseos por el parque, de las miradas sostenidas, de los silencios que hablaban demasiado. Esteban sonrió, y fue esa sonrisa la que quebró la barrera del tiempo. Su sonrisa era la misma de antes, pero ahora contenía algo más, un cansancio dulce, una esperanza madura. Y Julián sintió un calor extraño en el pecho,
un deseo antiguo que volvía a florecer, con la furia callada de lo reprimido. Cuando salieron de la cafetería, la noche ya había tejido su manto de sombras suaves. Caminaron sin rumbo fijo, sus brazos rozándose al andar, sus risas colándose entre los faroles apagados. En un momento se detuvieron frente a una fuente seca, una de esas que solo sirven como pretexto para quedarse quieto. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si esa noche en la azotea yo no hubiera callado? Preguntó Julián, la voz apenas un susurro. Esteban lo miró. Sus ojos, oscuros y brillantes, le sostuvieron la pregunta con una intensidad que le erizó la nuca. Sí, me lo he preguntado demasiadas veces, contestó. Y entonces ocurrió. No fue un beso. No todavía. Fue el roce de una mano que se deslizó con suavidad por el dorso de la otra. Fue un dedo que se atrevió a trazar la línea de un recuerdo sobre la piel. Fue una cercanía de cuerpos que temblaban sin tocarse del todo. Una promesa no dicha, pero casi cumplida. Julián contuvo la respiración. El mundo pareció suspenderse, y todo lo que existía era ese roce leve, la electricidad que subía por su brazo y le incendiaba el pecho. ¿Vamos a fingir que esto no está pasando otra vez?, murmuró Esteban, casi contra su oído. Julián cerró los ojos por un instante, y en ese segundo comprendió que todo estaba empezando, que lo que una vez fue deseo callado, ahora era hambre contenida, que esa noche, por fin, la frontera iba a ceder. Caminaban en silencio, como si el murmullo de la noche bastara para decirlo todo. Julián sentía el pulso en las sienes, un eco que se mezclaba con la brisa y el rumor lejano del tráfico. Esteban caminaba a su lado con una calma que desmentía la tensión latente en sus movimientos, como si cada paso fuese un acto de contención. La cercanía entre sus cuerpos, aunque aún respetuosa, ya no era casual, era buscada, sostenida. Llegaron al departamento de Julián sin haberlo planeado. Fue una decisión tácita, como tantas otras que los unían sin necesidad de palabras. Julián abrió la puerta y encendió una lámpara baja. La luz dorada bañó la sala con un calor íntimo, casi líquido. Esteban entró sin pedir permiso, como si su presencia allí no fuera una visita, sino un regreso. Julián dejó las llaves en la mesa y se giró, encontrándose con la mirada de Esteban, detenida sobre él. Un silencio pesado se instaló entre los dos, denso como la humedad antes de una tormenta. Y sin embargo, no era incómodo. Era expectante, como si ambos supieran que el siguiente gesto definiría todo lo que vendría después. «Este lugar se parece a ti», dijo Esteban, recorriendo el espacio con los ojos. Ordenado, pero con rincones que uno no termina de entender del todo. ¿Eso es bueno o malo? Eso es intrigante. Julián sonrió, pero no respondió. En su interior, la tensión crecía con una lentitud deliciosa. Era como si su cuerpo hubiera entrado en un estado de hipersensibilidad. Sentía el aire rozar la piel, el sonido de los pasos de Esteban sobre el piso, flotaba en su pecho, y cada palabra que escuchaba se le quedaba suspendida detrás del esternón. Esteban se acercó al estante de libros, pasó los dedos por los lomos sin elegir ninguno. Su espalda, apenas curvada hacia adelante, se tensaba bajo la tela fina de su camisa. Julián lo miraba desde atrás, con una mezcla de deseo y vértigo. Y entonces Esteban se volvió, con un libro cualquiera entre las manos, y preguntó sin rodeos: «¿Por qué huiste aquella noche?» Julián sintió cómo el pasado se le clavaba en la garganta. «Porque lo que vi en tus ojos me dio miedo». Esteban lo observó en silencio. Luego dejó el libro sobre la mesa, despacio. Se acercó un paso, después otro. «¿Y qué ves ahora?» Julián tragó saliva. Su respiración se había vuelto más rápida, más corta. El calor se acumulaba en su pecho, en la base de la nuca, en las palmas de las manos. Todo su cuerpo vibraba como una cuerda tensa.
Veo lo mismo, susurró, pero ya no me da miedo. Esteban se detuvo a solo unos centímetros. La cercanía era abrumadora. Julián podía oler su perfume, algo amaderado, con un leve dejo a tierra húmeda. Sus respiraciones se entremezclaban. No se tocaban aún, pero sus cuerpos parecían estar hablando un idioma ancestral. Una corriente eléctrica cruzó el espacio mínimo entre ellos. El dorso de la mano de Esteban rozó el de Julián con una lentitud casi torturante. Apenas un roce, como el inicio de una promesa. Julián no se movió. No podía. Tenía la piel erizada, la garganta cerrada por una emoción que no sabía nombrar. «Siempre quise saber cómo se sentía tu piel», dijo Esteban, con voz grave, baja, más caricia que sonido. Incluso entonces. Y lo tocó. La yema de sus dedos recorrió la línea del antebrazo de Julián, como si fuera un mapa olvidado. Julián cerró los ojos. El simple contacto fue como un relámpago interno. La piel se le volvió fuego, y en su pecho estalló algo que llevaba años en silencio. «¡Esteban!», murmuró, apenas un soplo. Los dedos ascendieron, lentos, conscientes, hasta el hombro, y luego bajaron por el pecho, deteniéndose apenas sobre la tela, sin atravesar aún el límite. «Dime que me detenga», susurró Esteban, sin moverse más. Pero Julián no dijo nada, solo levantó la mano y la apoyó sobre la mejilla de Esteban, rozando la barba incipiente con una ternura antigua. Fue ese gesto el que rompió la última barrera. Esteban inclinó el rostro, y sus labios se encontraron con los de Julián en un beso lento, contenido, lleno de todos los años que no se dijeron nada. Fue un beso sin urgencia, pero cargado de emoción, como si ambos necesitaran saborearse primero antes de entregarse al hambre. Los labios se exploraron con lentitud, y entre ellos se colaba una respiración entrecortada, húmeda, que hablaba de deseo contenido. Julián sintió cómo su cuerpo cedía bajo esa caricia profunda. Las manos de Esteban subieron a su cuello, envolviéndolo, atrayéndolo. El calor del cuerpo del otro lo envolvió como una marea. Se dejó llevar, sin pensar, sin medir. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra. Sus respiraciones se entrelazaban, erráticas. «No sabía cuánto te extrañaba hasta hoy», dijo Julián, con los ojos aún cerrados. «Yo nunca dejé de pensarte», respondió Esteban. «Pero te necesitaba listo para esto». Y Julián, por primera vez en años, sintió que lo estaba. La noche siguió envolviéndolos en su cómplice oscuridad. No cruzaron aún ciertas fronteras, pero el territorio estaba marcado. Las manos ya no se escondían. Las miradas eran confesiones, y el cuerpo hablaba con una voz cada vez más clara. Al despedirse, Esteban se detuvo en la puerta. «¿Puedo verte mañana?» «No quiero que esto sea solo mañana», dijo Julián, y sonrió, sabiendo que esa frase también era una declaración de guerra contra su propia costumbre de huir. Esteban asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba oír, y cuando se fue, el aroma de su piel quedó suspendido en el aire, como la anticipación de una tormenta hermosa. El día siguiente amaneció con una luz suave que se filtraba por las cortinas, como si el sol supiera que había algo que no debía romperse aún. Julián despertó antes de que el reloj sonara, con la mente aún enredada en la voz grave de Esteban, en el peso de su mirada, en el calor de sus manos que, sin necesidad de apretar, lo marcaron como si hubieran escrito algo en su piel. Se quedó largo rato recostado en la cama, mirando el techo, repasando cada gesto, cada pausa de la noche anterior. Había algo profundamente distinto en su pecho, una sensación que no reconocía del todo, como si algo dentro de él se hubiera aflojado luego de años de estar demasiado tenso. No se sentía expuesto, se sentía abierto. El encuentro de esa noche fue pactado con pocas palabras, un mensaje de texto,
1 hora. Te paso a buscar. Fue Esteban quien lo escribió. Julián sintió que en esas 3 palabras había una delicadeza protectora, como si supiera que todavía estaba entrando a tientas en un lugar que nunca se atrevió a explorar del todo. El coche de Esteban lo esperaba junto al parque. Venía vestido con una sencillez que resultaba aún más atractiva. Una camisa de lino blanca, arrugada por la brisa, y unos pantalones claros que se ajustaban lo justo. Julián lo miró al entrar, y el corazón se le agitó sin permiso. «No preguntes a dónde vamos», dijo Esteban, con esa media sonrisa que encendía cosas. Julián no preguntó. Le bastó mirar sus manos sobre el volante, firmes pero relajadas, para querer quedarse en ese instante mucho más tiempo del necesario. El auto los llevó por calles menos transitadas, hasta las afueras de la ciudad. Un camino de tierra los condujo hasta una pequeña casa de campo, perdida entre árboles y sombras que se movían con el viento. Esteban apagó el motor y salió del auto sin decir nada. Julián lo siguió, el cuerpo vibrando con un deseo que aún no entendía del todo si era miedo o expectativa. Entraron. La casa era sencilla pero acogedora. Ventanas grandes, madera por todos lados, el aroma tenue de citronela. Había algo profundamente íntimo en ese espacio, como si cada rincón estuviera esperando ser habitado por una historia que recién comenzaba. «Este lugar era de mi abuelo», explicó Esteban, quitándose la camisa con una naturalidad serena. «Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy». Julián lo observó en silencio. El cuerpo de Esteban, ahora más visible, hablaba de tiempo y experiencia. No era perfecto, pero sí intensamente real. Tenía el abdomen firme, una línea de vello que descendía como un rastro que invitaba a perderse, y una espalda amplia que pedía ser recorrida con las yemas de los dedos. Sintió un nudo en la garganta. Esteban lo miró desde el marco de la cocina, notando su incomodidad contenida. «No tienes que hacer nada», dijo suavemente. «Solo quédate». Y eso hizo. Se sentaron afuera, sobre un banco de madera, frente al silencio de la naturaleza. El sol comenzaba a caer y la luz se volvía dorada, derramándose sobre la piel de Esteban como miel líquida. Julián lo miraba de reojo y por momentos tenía que apartar la vista porque la intensidad de lo que sentía era demasiado. «Siempre te contenías», murmuró Esteban. «Incluso cuando te reías, siempre parecía que había algo que no te dejabas sentir del todo». «Y tú siempre parecías saberlo», respondió Julián, con la voz cargada de algo más que nostalgia. «Pero nunca dijiste nada». «Porque quería que fueras tú quien se diera cuenta. No podía abrirte si no estabas listo para ver lo que había dentro». Una ráfaga de viento les acarició el rostro. Esteban giró lentamente el rostro hacia Julián. Esta vez no hubo espacio entre ellos. Sus cuerpos se rozaron sin excusas, hombro contra hombro, muslos que se tocaban apenas. Julián volvió el rostro. Se encontraron. Y ahí estaba de nuevo, esa mirada larga, profunda, que parecía desvestirlo sin tocarlo. La sangre le latía fuerte en las sienes. Sentía el calor subirle desde la base de la columna hasta la nuca. «Puedo sentir tu respiración», susurró Esteban. «Yo la tuya también». Entonces se besaron de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue más largo, más seguro. Un beso que no pedía permiso. Las bocas se buscaban como si recordaran la forma exacta del otro. Las lenguas se tocaron con lentitud, como si se saludaran tras años de ausencia. Y las manos, por fin, dejaron de flotar en el aire y comenzaron a recorrer el contorno del otro con una ternura ansiosa. Las palmas de Esteban se apoyaron en la cintura de Julián. Lo acercaron más. Julián hundió los dedos en la nuca del otro, atrayéndolo, permitiendo que el deseo se deslizara como un río tibio entre ambos. Los cuerpos comenzaron a responder
sin que la mente pudiera intervenir, un roce de pecho contra pecho, una cadera que se adelantaba apenas, una respiración que se mezclaba en jadeos bajos. Esteban deslizó sus labios hasta la mandíbula de Julián, hasta su cuello, mordiendo apenas la piel con una mezcla de juego y necesidad. Julián arqueó ligeramente el cuerpo, como si ese toque le arrancara un suspiro desde el estómago. «Tu piel sabe a lo que imaginé», dijo Esteban en un susurro que se sintió más íntimo que un grito. «¿Y qué imaginaste? Que me quemaría si te tocaba». Y eso era exactamente lo que ocurría. El calor era intenso, pero no físico. Era algo más profundo, una combustión interna que les nacía desde el deseo acumulado por los años. Julián lo sentía en cada centímetro de su cuerpo, en los dedos que se tensaban sobre la espalda de Esteban, en los labios que temblaban cuando los separaban, en la piel que se erizaba con cada aliento sobre la clavícula. No llegaron a desnudarse, no aún. Pero cruzaron la frontera que había separado sus emociones de sus cuerpos, y ya no había vuelta atrás. Se recostaron sobre el sofá interior, con las luces apagadas, las ventanas abiertas. El murmullo del viento entre las ramas era el único testigo de esa entrega parcial, pero irrepetible. Julián se quedó con la cabeza apoyada en el pecho de Esteban, escuchando su corazón, y ahí, en medio de la oscuridad, supo con certeza que no estaba soñando. Estaba, por fin, viviendo. La noche los envolvía como un abrigo hecho a la medida, sin ruidos ajenos, sin interferencias, solo ellos y el leve crujido de la madera con cada respiración más profunda. Esteban se había quedado dormido con un brazo rodeando a Julián, como si el contacto fuera una forma de anclarlo a esa nueva realidad donde, por fin, no había máscaras ni huidas. Julián no dormía, no del todo. Su cuerpo sí, relajado, cálido, fundido contra el del otro hombre. Pero su mente flotaba entre pensamientos que lo atravesaban con la misma intensidad de una llama tenue que no quema, pero tampoco deja de arder. Cada vez que Esteban exhalaba, el aire rozaba su frente. Julián cerraba los ojos y se preguntaba cómo había pasado tanto tiempo sin esto, sin esa presencia, sin ese calor que no venía solo del cuerpo, sino de la certeza de ser visto, comprendido, deseado, no por lo que fingía ser, sino por lo que era realmente cuando el silencio caía. Horas después, con la luz tímida del amanecer escurriéndose entre las cortinas, Esteban se movió. No se separó de él, solo giró el rostro y murmuró: «¿Estás despierto?» «No del todo, pero tampoco quiero dormirme». «Yo tampoco». Silencio. Y entonces Julián, casi sin pensarlo, deslizó los dedos por el torso de Esteban, trazando la línea del esternón con una delicadeza que contenía reverencia. Era como tocar algo sagrado, no por lo prohibido, sino por lo irrepetible. Esteban cerró los ojos. Su piel reaccionó, erizándose bajo cada caricia, como si esa yema de dedo llevara electricidad líquida. «No quiero ir lento», susurró Esteban, «pero tampoco quiero correr. Esto…» Abrió los ojos, buscando los de Julián. «Esto no es algo que quiera arruinar con prisas». Julián lo besó, lento, silencioso, como una afirmación. Pasaron el resto de la mañana entre gestos pequeños. Esteban cocinando unos huevos, Julián preparando café. Sonrisas torpes, miradas que se demoraban más de lo necesario. El roce de manos al pasar un plato. El leve empujón de caderas en la cocina que se convertía en una excusa para sostenerse el uno al otro un par de segundos más. No hablaban del futuro, tampoco del pasado. Solo se permitían existir en ese presente que parecía haberse estirado, como una burbuja intocable donde el mundo no los alcanzaba. Y eso era suficiente, hasta que sonó el teléfono. Esteban miró la pantalla. Julián también. Un nombre. Una realidad que no era esa casa ni ese momento. Esteban no respondió.
Dejó que sonara hasta el final, pero la atmósfera cambió. Algo se reacomodó dentro de él. Julián lo notó. Se lo leyó en la mandíbula tensa, en la mirada que de pronto se perdió en un punto más allá de la ventana. ¿Todo bien?, preguntó Julián, sabiendo que la respuesta no iba a ser sencilla. Esteban asintió sin convicción. Solo cosas que no desaparecen solo porque uno se va por un rato. Julián se acercó, apoyó una mano en su cintura. Lo atrajo hacia sí con suavidad. «No quiero que esto sea un escape», dijo. «Si solo estás aquí para olvidarte de lo que hay fuera...» «No», interrumpió Esteban, girándose hacia él. «No estoy huyendo, te lo juro. Es solo que, cuando uno ha vivido tanto tiempo con puertas cerradas, cuesta saber qué hacer cuando una se abre de verdad». Se quedaron así, cuerpo con cuerpo, sin hablar más. Pero Julián comprendió, porque a él le pasaba igual. Era demasiado fácil volver a levantar muros, a pretender que el deseo era solo físico, que el corazón no estaba ya comprometido. Pero mentirse a estas alturas sería inútil. El cuerpo podía fingir, la voz podía mentir, pero la mirada ya no sabía cómo ocultar nada. Esa tarde salieron a caminar. El campo alrededor de la casa se abría en ondulaciones suaves, salpicado de arbustos, flores silvestres y árboles que ofrecían sombra tibia. Julián caminaba con las manos en los bolsillos, pero cada tanto se permitía rozar los dedos de Esteban. Un gesto breve, sencillo, pero cargado. Se detuvieron bajo un árbol. El aire olía a tierra húmeda. Esteban se apoyó contra el tronco, los brazos cruzados, observando a Julián con una expresión que oscilaba entre el deseo y el asombro. ¿Alguna vez has querido algo tanto que te diera miedo conseguirlo? Sí, respondió Julián, sin vacilar. A ti. Esteban cerró los ojos como si esa confesión fuera un golpe dulce, y entonces lo atrajo hacia él. Esta vez no hubo espacio para la duda. El beso fue profundo, lento al principio, pero pronto se tornó urgente, como si hubieran contenido demasiadas cosas por demasiado tiempo. Las manos exploraban ahora con hambre. Cuello, espalda, cintura, los dedos de Esteban subiendo por debajo de la camiseta de Julián, acariciando su piel como si la conociera de antes. Julián jadeó contra sus labios y el sonido pareció encender aún más la atmósfera. Los cuerpos se apretaban uno contra el otro. Ya no era solo el roce casual, sino una necesidad mutua de tocar, de fundirse, de reconocerse piel a piel. Julián sintió el calor de Esteban traspasarle la ropa, cómo su propia piel se erizaba al contacto, cómo cada caricia se volvía un fuego lento que lo consumía desde dentro. Sus bocas se buscaban como si hubieran estado hambrientas durante años. Las manos se aferraban con desesperación contenida. Los suspiros se mezclaban en un ritmo que era más que deseo. Era una forma de decir lo que las palabras ya no podían. Y cuando, por fin, Julián empujó a Esteban suavemente contra el árbol y lo miró a los ojos, supo que algo se había roto dentro de él, o quizás, por fin, se había abierto. «Ya no puedo fingir que esto es pasajero», murmuró, con el pecho agitado. Esteban le acarició el rostro, y sus dedos temblaban apenas. «Yo tampoco», y en ese instante lo supieron ambos. Habían cruzado la frontera, no solo del deseo, no solo del cuerpo. Habían entrado al lugar donde el amor, ese del que ambos se habían protegido tanto, comenzaba a germinar sin permiso. Volvieron a la casa al anochecer, con el polvo del camino aún en los zapatos y los labios marcados por besos silenciosos que hablaban más que cualquier palabra. El cielo ardía en tonos de fuego y ámbar, y aunque el mundo alrededor parecía el mismo, Julián sabía que dentro de él algo había cambiado de forma definitiva. Esteban caminaba unos pasos por delante, pero cada tanto giraba el rostro para mirarlo, como si necesitara asegurarse de que seguía allí, que no era una ilusión.
Julián sostenía su mirada sin desviar los ojos. Ya no había miedo, no del que encadena. Solo quedaba el vértigo, esa dulce caída libre hacia lo que por años se había negado. Entraron a la casa sin prender luces. Dejaron que la penumbra se instalara entre ellos, íntima, protectora. Esteban cerró la puerta con lentitud, como si ese gesto marcara algo más que el paso entre el afuera y el adentro, como si fuera el punto exacto donde dejaban de ser viejos conocidos para convertirse en algo distinto, más verdadero. Julián lo miró desde el centro de la sala. Su silueta recortada por la luz que entraba por la ventana era una promesa viva. Caminó hacia él. Cada paso era un reconocimiento, un permiso, una ofrenda. Se detuvo frente a Esteban. No dijeron nada. No era necesario. Entonces, Julián alzó las manos y comenzó a desabotonarle la camisa con lentitud. Sus dedos temblaban apenas, no por duda, sino por la intensidad de lo que sentía. Cada botón abierto era como una grieta en la armadura de los años. Cada centímetro de piel expuesta, una historia contada sin voz. Cuando terminó, deslizó la tela por los hombros de Esteban y dejó que cayera al suelo, suave. Luego se quedó mirándolo, sin prisa, admirando la curva de su clavícula, la piel marcada por el tiempo y la vida, la respiración agitada que delataba su propio deseo. Esteban hizo lo mismo. Se acercó, colocó las manos en la cintura de Julián y lentamente le quitó la camiseta. La lanzó a un lado, sin dejar de mirarlo. Julián sintió que su piel ardía no por pudor, sino por la intensidad de esa mirada que lo recorría con hambre y ternura. Se tocaron, piel contra piel. Fue como un choque eléctrico, pero también como una calma profunda, como si finalmente todo encajara. Las bocas volvieron a encontrarse, pero esta vez sin contención. Fue un beso abierto, húmedo, lleno de anhelo y reconocimiento. Las lenguas se buscaban con la familiaridad de lo inevitable. Las manos se deslizaban por la espalda, los costados, las caderas, como si quisieran memorizar cada curva, cada músculo, cada suspiro. Caminaron a tientas hacia el dormitorio, entre caricias que interrumpían los pasos, entre roces que volvían a encender lo que apenas comenzaba a apagarse. Cuando cayeron sobre la cama, el mundo se redujo a los cuerpos. Hubo risas bajas, gemidos contenidos, respiraciones que se aceleraban con cada nuevo contacto. Julián se perdió en el aroma de la piel de Esteban, en el calor que se acumulaba entre sus cuerpos, en el latido frenético que vibraba bajo su pecho. Sentía cada roce como si el cuerpo del otro le hablara en un idioma que había esperado años para comprender. No era solo deseo, era la emoción pura de saberse deseado. Era el temblor compartido de dos hombres que por fin bajaban todas las defensas. Se exploraron como quien lee un libro prohibido, con dedos que temblaban, con labios que no se cansaban, con cuerpos que se rendían, sin miedo, a esa danza primitiva y sagrada. Y cuando llegaron al clímax, no fue una explosión, sino una fusión lenta, profunda, como si el alma de uno hubiera encontrado una grieta en la del otro para fundirse en silencio. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Quedaron recostados uno junto al otro, desnudos, envueltos en la tibieza de los cuerpos y la respiración compartida. Julián tenía la cabeza sobre el pecho de Esteban, escuchando su corazón. Era un ritmo firme, constante, una melodía que ya no le era ajena. ¿Estás bien?, preguntó Esteban, acariciándole el cabello. Estoy... Julián se detuvo, buscando la palabra exacta. Estoy completo. Esteban sonrió y lo abrazó más fuerte. Durmieron entrelazados, sin miedo, sin dudas. A la mañana siguiente, la luz del sol entró sin permiso, pero ninguno de los dos se cubrió los ojos. Julián despertó primero. Observó a Esteban dormir y sintió una paz que nunca había conocido. No era solo amor, era pertenencia.
Cuando Esteban abrió los ojos, Julián seguía allí. Desayunaron en silencio, sin apuros. Hablaban con miradas, con gestos, con la risa breve que nacía en medio de un sorbo de café, con los dedos que se buscaban sobre la mesa. ¿Y ahora qué?, preguntó Esteban, con una sonrisa temerosa. Ahora, lo que queramos, respondió Julián. Pero sin miedo, nunca más con miedo. Y así fue. No hubo promesas eternas ni declaraciones melodramáticas. Solo dos hombres que se eligieron después de años de esquivarse. Solo dos cuerpos que aprendieron a hablar sin palabras. Solo dos almas que por fin se encontraron sin tener que esconderse.